En el año 1627, el patriarca de Constantinopla envió al rey de Inglaterra el manuscrito más importante que había salido del Oriente en 2 siglos. Se llamaba el Codex Alexandrinus, siglo V de nuestra era. Hoy está en el British Museum. Cuando los estudiosos abrieron ese manuscrito, encontraron algo que ningún concilio posterior quiso explicar. Después del Apocalipsis, copiados como si fueran parte del Nuevo Testamento, estaban los Salmos de Salomón, un texto que el Concilio de la Odisea había excluido del canon oficial en el año 360 de nuestra era, y que un patriarca cristiano de Constantinopla seguía copiando como escritura sagrada 200 años después de esa exclusión. ¿Por qué? ¿Qué sabían esas comunidades que la Iglesia Occidental decidió borrar del acceso popular? ¿Qué profetizó Salomón en ese texto que hacía tan incómodo revisarlo en cualquier época que se pareciera a la nuestra? Eso es exactamente lo que voy a contarles esta noche. Soy Aurelio, 58 años. 4 años en el Seminario Arquidiocesano de Morelia, Teología Comparada en la UNAM. 8 años investigando en el Archivo General de Indias en Sevilla, en la Biblioteca Vaticana y en archivos en Etiopía. Y lo que voy a decirles esta noche conecta todo lo que hemos visto en este canal desde el principio. La sal en el umbral, el aceite del viernes, el número en la palma, todo eso eran piezas. Esta noche llega el sistema completo. Lo que Salomón predijo que les pasaría exactamente a los creyentes cuando llegaran los tiempos que estamos viviendo, y lo que el mismo Salomón prescribió como respuesta. Pero antes de llegar ahí, necesitan entender quién escribió los Salmos de Salomón, cuándo y por qué. Porque si no entienden el contexto, no pueden entender lo que el texto está describiendo. Y si no entienden lo que está describiendo, no pueden reconocer que lo está describiendo ahora. Era el año 63 antes de nuestra era. Jerusalén. Cneo Pompeyo Magno, el general más poderoso de Roma, había entrado en la ciudad sin resistencia seria. Y entonces hizo algo que marcó a la comunidad judía de esa generación, con una herida que tardó décadas en cicatrizar. Entró al templo. No solo al atrio exterior, entró al Santo de los Santos, el lugar al que solo el sumo sacerdote podía acceder, una vez al año, el día de la expiación. Pompeyo entró, miró y salió. El texto dice que no tomó nada del tesoro, pero lo había profanado con su sola presencia, y los judíos que presenciaron eso se hicieron una pregunta que tenía una respuesta aterradora. ¿Cómo pudo entrar? ¿Cómo pudo el enemigo llegar hasta el corazón del templo sin que Dios lo detuviera? La respuesta que los Salmos de Salomón dieron a esa pregunta fue la más incómoda posible, porque no culpó a Pompeyo, culpó a los sacerdotes. Los Salmos de Salomón, escritos entre el 63 y el 48 antes de nuestra era, son un texto de denuncia, no es poesía de resignación. No es lamento de vencidos, es una acusación precisa, documentada, con nombres de cargos y no de personas, contra los líderes religiosos que permitieron la profanación. El Salmo 17, versículos 5 al 8, dice esto: los que debían proteger al pueblo lo dispersaron, los que debían guardar la ley, ellos mismos la traicionaron. No había entre ellos quien hiciera misericordia y verdad. Los que debían congregar, dispersaron. Los que debían proteger, entregaron. El texto no dice que el enemigo fue más fuerte. El texto dice que los guardianes de la fe fallaron primero, y que cuando los guardianes de la fe fallan, la protección se retira. Y cuando la protección se retira, el enemigo puede entrar hasta donde nunca debería haber podido entrar. Ese es el patrón. El primer paso no es la invasión. El primer paso es la traición interior. Ahora déjenme decirles algo que me parece la parte más perturbadora de todo esto.
El Salmo 17 no está describiendo un evento único, está describiendo un patrón, y lo sé porque Salomón mismo lo dijo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Lo que es, ya fue, y lo que ha de ser, fue ya. Salomón no hablaba del año 63 antes de nuestra era. Los salmos de Salomón fueron escritos por judíos fariseos en respuesta a lo que acababa de ocurrir con Pompeyo. Pero el patrón que describían ya había ocurrido antes. Había ocurrido en el año 586 antes de nuestra era, cuando Nabucodonosor destruyó el primer templo. Antes también se había documentado que los sacerdotes habían fallado, que el pueblo había sido dispersado, que la protección se había retirado. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 6 al 9. Dios habla directamente a Salomón tras la consagración del templo. Dice esto: pero si ustedes y sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que les he prescrito, y si van a servir a otros dioses y se postran ante ellos, arrancaré a Israel de la tierra que les di. Rechazaré el templo que consagré a mi nombre, e Israel será objeto de burla y escarnio entre todos los pueblos. El cilindro de Ciro lo confirma arqueológicamente. La destrucción de Jerusalén en el 586 ocurrió. Es historia verificada, y el patrón que la precedió fue exactamente el que los salmos de Salomón describieron como causa de la profanación del año 63. Líderes que manchan el altar, maestros que enseñan por dinero, guardianes que dispersan en lugar de congregar. El patrón se repitió, y en el año 70 de nuestra era, el templo fue destruido por segunda y última vez. Por tercera vez en menos de 600 años. El mismo patrón, los mismos signos, el mismo resultado. Lo que es, ya fue, y lo que ha de ser, fue ya. Necesito contarles ahora algo que no le había contado a nadie en cámara hasta esta noche. El año 2007. Yo tenía 39 años. Estaba preparando una conferencia sobre textos apócrifos del judaísmo tardío para un congreso de teología comparada en la Ciudad de México. Fui a la Biblioteca Nacional de México, en el campus de la UNAM, en Copilco. Pedí la edición crítica española de los apócrifos del Antiguo Testamento, la edición de Alejandro Díez Macho, publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. El bibliotecario tardó. Cuando llegó el volumen, era pesado. El papel tenía ese olor que solo tienen los libros académicos de los años 70 y 80. Abrí al índice, busqué los salmos de Salomón, llegué al capítulo 17 y me detuve. Alguien, antes que yo, había subrayado los versículos 5 al 8 con un lápiz rojo. No era subrayado de estudiante descuidado. Era deliberado, cuidadoso, cada versículo marcado. Y al margen, con la misma tinta roja, 3 palabras escritas con letra pequeña y firme. ¿Cuándo? Solo eso. ¿Cuándo? No supe quién lo había escrito. No supe cuándo. No supe si era un estudiante de teología, un sacerdote, un investigador laico, alguien que pasaba por ahí. Solo esa pregunta. ¿Cuándo? Me tomó 4 horas leer los salmos de Salomón completos esa tarde. Salí a la avenida Copilco con la certeza de que sostenía en las manos algo que muy pocos católicos de México habían leído completo, algo que estaba disponible en cualquier biblioteca universitaria del país, algo que nadie nos había enseñado a leer, y con esa pregunta al margen que, desde ese día, no me ha abandonado. ¿Cuándo? Esta noche tengo la respuesta, o al menos la parte de la respuesta que Salomón dejó accesible para quien quisiera verla. El Salmo 17 de Salomón tiene una estructura muy precisa. 3 fases. No son metáforas vagas, son etapas verificables que el texto documenta con el mismo rigor que un informe. Primera fase. Los que debían proteger al pueblo lo dispersaron.
Los guardianes de la fe fallan primero en su función de proteger. Ya no congregan, dispersan. Ya no enseñan por vocación, enseñan por dinero, por posición, por miedo a perder la autoridad. El altar queda manchado. Los que debían transmitir la tradición viva la convierten en negocio o en instrumento de control. Segunda fase. El pueblo queda desprotegido. Sin guardianes que cumplan su función, el pueblo no tiene dónde acudir que sea confiable. La autoridad espiritual pierde credibilidad. El creyente queda solo frente a preguntas que nadie le responde honestamente. Y entonces viene lo de afuera, la ocupación, la confusión, lo que el texto llama el enemigo que entra cuando los guardianes han abandonado sus puestos. Tercera fase, el ungido. El Salmo 17, en su parte final, usa el término griego Exristos Kyriou, el ungido del Señor. El texto dice que Dios enviará al ungido precisamente cuando las instituciones religiosas fallen, no antes. Precisamente cuando los guardianes de la fe hayan demostrado que no cumplen su función, el texto dice que llega el que restaura la justicia, el que congrega lo que fue dispersado, el que purifica lo que fue manchado. Tres fases, un patrón, que se repitió en el 586 antes de nuestra era, que se repitió en el 63 antes de nuestra era, que se repitió en el 70 de nuestra era, y que Salomón, desde Eclesiastés, dijo que se repite porque ese es el patrón de la historia. Lo que es, ya fue, y lo que ha de ser, fue ya. Ahora necesitan entender por qué la Iglesia excluyó este texto, y por qué su exclusión es en sí misma una evidencia de lo que el texto advertía. El Canon 59 del Concilio de la Odisea, año 360 de nuestra era, dice esto: no se deben leer en las iglesias los libros que no sean los canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Ese canon bloqueó los salmos de Salomón del acceso popular en las iglesias occidentales. Las listas canónicas derivadas de ese concilio los excluyen sistemáticamente. Nicéforo de Constantinopla, en el siglo IX, los lista como antilegomena, textos contestados, ni aprobados ni destruidos, simplemente apartados del alcance del pueblo. ¿Por qué? Tengo la respuesta que encontré cuando los leí esa tarde en la UNAM, porque el texto es un espejo, y un espejo que muestra la corrupción de los líderes religiosos. Es incómodo para cualquier institución religiosa que quiera mantener su autoridad. No importa en qué época, no importa en qué siglo. Un texto que dice, los que debían proteger al pueblo lo dispersaron, es un texto que cualquier feligrés del siglo IV, del siglo XIV, del siglo XXI, puede leer y reconocer en el espejo. Y un texto que el pueblo reconoce demasiado claramente en el espejo es un texto peligroso para quienes están del otro lado del espejo. Lo que la Iglesia no destruyó, simplemente lo guardó fuera del alcance del pueblo. La Iglesia ortodoxa griega, que no estuvo sometida al mismo proceso de canonización occidental, los incluye hasta hoy en su Biblia. La divergencia existe, está documentada. Y el Codex Alexandrinus es la prueba de que la exclusión fue desigual y contestada. Un escriba del siglo V los copió después del Apocalipsis, como si fueran escritura sagrada, 200 años después de que un concilio dijera que no lo eran. Y aquí está la parte que tiene que ver con nosotros, con los creyentes de 2026, no como predicción de eventos específicos, no como fecha ni como nombre de ningún político o institución en particular, como patrón, el mismo patrón que Salomón codificó en el Eclesiastés con la frase, lo que es, ya fue. Lean los versículos 5 al 8 del Salmo 17 con los ojos de alguien que vive en 2026. Los que debían proteger al pueblo lo dispersaron.
¿Cuántos creyentes conocen que abandonaron una comunidad de fe en los últimos 10 años porque la comunidad dejó de ser lo que prometía ser? ¿Cuántos conocen familias que ya no llevan a sus hijos a ninguna iglesia porque nadie supo responder las preguntas de sus hijos sin insultar su inteligencia? Los que debían guardar la ley, ellos mismos la traicionaron. No hay que buscar escándalos institucionales. Basta con observar la distancia entre lo que se predica y lo que se practica. No hay entre ellos quien haga misericordia y verdad. Esa frase en el siglo IV antes de nuestra era describía a sacerdotes asmoneos que se habían enriquecido con el templo y vendido los cargos sagrados al mejor postor. Y en 2026, el creyente que lee esas palabras esta noche y siente que las reconoce no está siendo injusto. Está reconociendo el patrón, el mismo patrón que precedió las 3 caídas anteriores, el mismo que Salomón dijo que se repite, pero Salomón no escribió ese texto para paralizar al creyente, lo escribió para prepararlo. Y hay una diferencia enorme entre los dos. El primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 9 al 13, añade algo que este canal documentó en otro contexto hace varias semanas. Dios condena a Salomón personalmente. Porque abandonaste mi alianza, rasgaré el reino de ti, y ese castigo no llega de inmediato. Llega a la generación siguiente. El cisma de Israel en el año 930 antes de nuestra era, 80 años después de la consagración del templo, confirma el mecanismo. El abandono de la protección divina no siempre tiene consecuencias inmediatas. A veces, las consecuencias llegan de forma diferida, a la generación siguiente o a la tercera generación. Y ese es exactamente el mecanismo más aterrador para el creyente de 2026. Porque la pregunta no es solo ¿qué está pasando ahora? La pregunta es también ¿qué decidieron las generaciones anteriores y qué le dejaron como herencia a esta? ¿Qué se abandonó? ¿Qué se cedió? ¿Qué se vendió? Y lo que Salomón escribió en el Testamento sobre el anillo lo completa con una claridad que nunca pudo ser más pertinente. En el capítulo final del Testamento de Salomón, Salomón entrega su anillo de protección a una mujer extranjera. La decisión parece pequeña. El resultado es total. Inmediatamente pierde todo poder. Los demonios que controlaba quedan libres. El texto es explícito. La vulnerabilidad espiritual del creyente no viene únicamente de fuera, viene de la cesión voluntaria de la protección recibida. El creyente que deja de orar, que deja de custodiar su umbral, que cede lo que se le dio como protección, ese creyente no es atacado por fuerza. Sencillamente deja de estar protegido. Y lo que antes no podía entrar, entra. Hay algo en todo esto que quiero decirles con mucho cuidado, porque este video podría malentenderse. No estoy diciendo que estamos al borde de un apocalipsis, no estoy prediciendo el fin del mundo, no estoy dando fechas ni nombres. El propio Salomón se aseguró de que no pudiéramos hacer eso. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15. Lo que es, ya fue. El patrón no es una predicción de un evento único. Es la descripción de un ciclo que se repite. Y si se repite, lo que importa no es cuándo exactamente llegará el siguiente colapso institucional. Lo que importa es qué hace el creyente cuando reconoce los signos. Porque los signos no son el fin. Los signos son la señal de que es tiempo de actuar. Y Salomón, que era el hombre más sabio que jamás existió, no se quedó en la descripción del problema. Los propios salmos de Salomón, en los capítulos 3, 5 y 17, dan 3 respuestas del creyente para exactamente este momento. Eso es lo que la Iglesia nunca enseñó junto al diagnóstico. Separó la advertencia de la solución, dejó al pueblo con el miedo y guardó para sí la respuesta. Esta noche, las dos partes vuelven juntas. Primera respuesta del creyente cuando llegan los tiempos de colapso institucional. Salmos de Salomón, capítulo 3, versículos 1 al 2.
El justo ora continuamente en la presencia del Señor, no en el templo, no con sacerdote, no en una ceremonia institucional. El texto dice en la presencia del Señor, que en el contexto de los Salmos de Salomón significa la oración personal directa, en el hogar sin intermediario. Este canal ha documentado esa lógica en cada video. La oración de Salomón en el primer libro de Reyes, capítulo 8. La vigilia nocturna de los Salmos. Las 7 peticiones. Todo apunta al mismo principio. El creyente que depende de las instituciones para orar pierde la oración cuando las instituciones colapsan. El creyente que ya está orando en la presencia del Señor no pierde nada cuando las instituciones fallan, porque su canal ya estaba abierto antes de que el problema llegara. Segunda respuesta del creyente, Salmos de Salomón, capítulo 5, versículos 4 al 5. No pongo mi esperanza en fuerza humana. Mi esperanza está en Dios. Esto parece obvio hasta que se lee en el contexto correcto. El texto fue escrito justo después de que el ejército romano entró al templo. El ejército más poderoso del mundo antiguo acababa de demostrar que no había fuerza humana que pudiera detenerlo. Y la respuesta de los salmos no fue buscar una alianza política más fuerte, un líder más capaz, una institución más poderosa. La respuesta fue esta: no pongo mi esperanza en fuerza humana. El creyente que pone su confianza en las instituciones religiosas pierde la protección cuando las instituciones fallan. El creyente que pone su confianza directamente en Dios, como los salmos prescriben, mantiene ese vínculo incluso cuando todo lo humano se derrumba alrededor. No es indiferencia, no es abandono del mundo, es saber dónde está la fuente real de la protección. Y no cometer el mismo error que los sacerdotes asmoneos que perdieron su autoridad espiritual, porque pusieron su fe en el poder político en lugar de en lo sagrado. Tercera respuesta del creyente. Esta viene del primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Dios le dice a Salomón, después de consagrar el templo: he escuchado tu oración y tu súplica que hiciste ante mí. He santificado este templo que tú has edificado para poner mi nombre en él para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí perpetuamente. El templo fue santificado porque Salomón lo dedicó conscientemente. El acto de dedicación verbal, intencional, en voz audible, fue la condición de la presencia divina en ese espacio, no la arquitectura, no los materiales, la dedicación consciente. Y esa lógica es directamente transferible al hogar del creyente. El creyente puede hacer con su hogar lo que Salomón hizo con el templo, no como equivalencia mágica, como aplicación del mismo principio. Una declaración verbal nocturna antes de dormir, dedicando conscientemente el espacio doméstico como lugar donde la presencia divina es bienvenida, sin fórmula fija, sin latín, sin sacerdote, en el idioma del creyente, con la intención que el creyente pueda poner. Esta tercera respuesta cierra el sistema. La sal en el umbral que este canal documentó meses atrás. El aceite en el marco de la puerta cada viernes. El número en la palma de la mano al amanecer. Y la declaración nocturna que dedica el espacio. 4 capas. Un sistema. El mismo sistema de protección que Salomón diseñó y que los tiempos de colapso institucional hacen más necesario, no menos. La pregunta que alguien escribió al margen del Salmo 17 en la Biblioteca Nacional de México era: ¿cuándo? Y esta noche, después de 17 años cargando esa pregunta, tengo la respuesta que creo que Salomón habría dado. No hay una fecha, hay señales. Y las señales no son el fin, las señales son el momento de prepararse. El Codex Alexandrinus llegó al British Museum en el año 1627.
200 años después de que los Salmos de Salomón fueran excluidos del canon occidental, y alguien en el siglo V de nuestra era, en algún scriptorium de Oriente, decidió copiarlos de todas formas, después del Apocalipsis, como si fueran escritura. Porque lo que esos textos describían, ese escriba lo había visto también, y quiso asegurarse de que la advertencia sobreviviera, que la solución sobreviviera, y que quien llegara después tuviera en sus manos las dos cosas juntas, la advertencia y la respuesta, el diagnóstico y las instrucciones. El Corán, Sura 35, versículo 43, lo dice de una manera que siempre me parece extraordinaria en este contexto. No encontrarás cambio en la costumbre de Dios. En árabe, Sunnat Allah, la costumbre de Dios. Lo que Dios hace cuando los guardianes de la fe fallan. Lo que Dios hace cuando el pueblo es dispersado. Lo que Dios hace cuando la tercera fase llega. El Corán dice que ese patrón no cambia, no encontrarás cambio. Salomón lo dijo en Eclesiastés. Lo que es, ya fue. El Corán lo confirma 13 siglos después. No encontrarás cambio en la costumbre de Dios. El patrón no tiene fecha de expiración. El patrón se repite. Y el creyente que sabe que se repite no es tomado por sorpresa. No porque sea más inteligente, no porque sea más santo, sino porque conoce el mapa. Y el que conoce el mapa puede prepararse. Quiero terminar esta noche con algo que me parece lo más importante de todo lo que dije. El objetivo de los Salmos de Salomón no era el miedo, era la preparación. El texto no terminó con la descripción del colapso, terminó con la descripción del ungido que restaura, con las instrucciones de lo que el creyente debe hacer entre el colapso y la restauración. Orar en la presencia del Señor, directamente, sin intermediarios que fallen. No poner la esperanza en la fuerza humana. Mantener la protección del hogar activa. Ese es el espacio en que vivimos, entre el reconocimiento de los signos y la restauración que el texto promete. Y ese espacio no es de parálisis, es de preparación activa. El creyente que conoce el patrón sale de este video no con miedo, sale con herramientas, las mismas que Salomón dejó escritas, las mismas que el Codex Alexandrinus sobrevivió para transmitir, las mismas que alguien en la UNAM subrayó con lápiz rojo y marcó con esa pregunta de 3 palabras. ¿Cuándo? Ahora ya saben la respuesta, no tiene fecha, tiene señales. Y la señal para prepararse no es la destrucción. La señal para prepararse es exactamente este momento, cuando todavía se puede, cuando los guardianes todavía no han abandonado todos sus puestos, cuando el umbral todavía puede sellarse, la sal, el aceite, el número, la declaración nocturna, el sistema completo que Salomón diseñó para exactamente este tiempo, esta noche, sin sacerdote, sin permiso institucional de ningún tipo. Hagan con esto lo que quieran. Soy Aurelio. La verdad no necesita permiso. Cuídense esta noche.